Tengo el gusto de presentar una nueva serie denominada Ciencias de la Tierra, un beneficio social, que en esta ocasión producen la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y el Instituto de Geofísica, en colaboración con el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Geología. Con esta serie es nuestro propósito que el televidente conozca algunos de los proyectos, procesos y hallazgos de la investigación en ciencias de la Tierra y sus repercusiones en beneficio de la sociedad. La serie está conformada por 5 programas en los que participan destacados investigadores universitarios. En el primero de ellos se abordará el tema ¿Cómo convivir con la Tierra? Aquí, los participantes nos documentarán sobre las investigaciones que se realizan para contribuir a la prevención de desastres. También nos hablarán de los trabajos llevados a cabo en la instalación de la red sismológica del Valle de México y sus objetivos. El segundo programa tratará el problema de los hundimientos y fracturas en las zonas urbanas. En él conoceremos las acciones que los académicos del Instituto de Geofísica realizan para prevenir y mitigar los riesgos por hundimientos y deslizamientos de tierra, así como la influencia que en ello tiene la sobreexplotación del agua subterránea. En el tercero se abordará el tema Prevención ante el cambio climático, durante el cual los académicos hablarán de las acciones que el Centro de Ciencias de la Atmósfera realiza para ofrecer alternativas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El tema del cuarto programa es la meteorología y los pronósticos del tiempo, en el que los participantes nos explicarán cómo se formulan los modelos que utiliza la meteorología para pronosticar el tiempo y la importancia que esta información tiene para diversos sectores de nuestra sociedad. El último de esta serie tratará el tema sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales. Los académicos del Instituto de Geología nos ofrecerán información de los trabajos que efectúan en relación a las reservas minerales. También hablarán de la localización y sustentabilidad de los depósitos de agua subterránea. Confiamos en que estos programas sean de su interés, contribuyan al fortalecimiento de la cultura científica de cada uno de ustedes y fomenten la curiosidad alrededor de los fenómenos terrestres, al mismo tiempo que ayudan a consolidar la conciencia del esmero que debemos poner para el cuidado y la preservación de nuestro planeta. ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da mucho gusto darle a usted la bienvenida a este programa Mirador Universitario. En esta ocasión, como lo escuchábamos de parte del doctor José Valdés, director del Instituto de Geofísica, vamos a hablar acerca de cómo convivir con la Tierra. Ya lo mencionaba él, todo lo que será esta serie llamada Ciencias de la Tierra, un beneficio social. Y hoy nos abocaremos a esto de cómo convivir con la Tierra. Somos habitantes de este planeta, somos habitantes de un suelo que usamos a veces no de forma muy adecuada y además un suelo que cada día tenemos que conocer más, un suelo que está en constante investigación y una atmósfera que está en constante investigación. Y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son el doctor Servando de la Cruz Reina, él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y también es jefe del Departamento de Vulcanología en ese instituto. Bienvenido. Muchas gracias, Servando, buenos por días. estar con nosotros.
Y también le doy la bienvenida al doctor Luis Quintanar Robles. Él es también investigador de tiempo completo y secretario académico del Instituto de Geofísica de la UNAM y también es responsable de la Red Sismológica del Valle de México. Bienvenido también, gracias, Luis, muchas gracias. Buenos días. Y bueno, como decíamos también al principio, trataremos con ellos un par de temas que son fundamentales para entender nuestra relación con el planeta, nuestra relación con la Tierra, que son tanto la prevención de los desastres volcánicos, que es uno de los temas que investiga el doctor Servando de la Cruz, como lo que es la red sismológica del Valle de México. Así que en un momento más nos adentraremos a esta temática, pero quiero darle a usted las vías de contacto para que se comunique con nosotros. Le doy los números telefónicos en vivo, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Canal 22, también a través de la red EduSat y por supuesto también a través de la página de la CUAED. Las vías de contacto son 56 22 87 28, 56 22 87 20 y también 56 22 87 18. También lo invito a que se comunique con nosotros a través del correo electrónico en mirador@cuaed.unam.mx. Usted lo puede ver en la pantalla, mirador@cuaed.unam.mx. Y le quiero decir que también tenemos un chat en vivo que es cienciaunam@hotmail.com. Además de que nos puede seguir a través de la página de la CUAED, si es que nos está escuchando, nos está viendo en algún otro punto de la Ciudad de México, del Valle de México, de la República o incluso fuera de nuestro país. Así que lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. En esta ocasión también les hemos traído para las personas que participen con nosotros algunos obsequios. Tenemos una cantidad de ejemplares de la revista Como Ves, que edita la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es el número de agosto, son 20 ejemplares para las personas que se comuniquen con nosotros y participen, por supuesto, en el tema que vamos a tratar. Y además también trajimos algunos ejemplares de los libros Dosis de Ciencia, son 6 ejemplares de estos libros para también las personas que se comuniquen y por supuesto aporten algo al programa y ya después se les avisará quiénes son los que los han obtenido. Pero bueno, nos adentramos en el tema, ya hemos dicho, hablaremos de desastres, hablaremos de prevención, sobre todo de desastres, y cuando nos planteábamos este programa decíamos ¿qué tienen que ver sismos y volcanes? ¿Qué tienen que ver? Pues yo creo que mucho, además de que son dos temas fundamentales de investigación en el Instituto de Geofísica, también tienen que ver con la gran diferencia entre un fenómeno y un desastre, ¿no? Un fenómeno que es algo tal vez difícil de prevenir, pero sí un desastre que es la consecuencia cuando nos ha faltado la prevención. Así que a mí me gustaría que ustedes ahondaran sobre todo en esta gran diferencia que tenemos entre lo que sería un fenómeno y un desastre. Doctor Servando, por favor. Bueno, creo que has tocado el punto central de este tema, la diferencia entre lo que es el fenómeno y lo que es el desastre. La Tierra es un planeta dinámico, es un planeta que ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años, y parte de esa evolución, parte importante, son manifestaciones de todo tipo que incluyen a los sismos, a las erupciones volcánicas e incluso también a las meteorológicas, los huracanes. Hay una serie entonces de fenómenos naturales que han estado ocurriendo siempre y van a seguir ocurriendo. No hay mucho que podamos hacer y no tiene objeto a intentar detener esos fenómenos porque, como dije, son parte evolutiva del planeta. El problema es que la población, al ir creciendo, se ha ido volviendo más y más vulnerable a algunas de las manifestaciones, algunos de los efectos de estos fenómenos. Y esto es lo que en un momento determinado puede causar un desastre. Entonces hay una clara diferencia entre el fenómeno que siempre ha ocurrido y el desastre, que es una consecuencia de la vulnerabilidad de la sociedad ante ciertas manifestaciones del fenómeno. Entonces, para poder evitar que los fenómenos se transformen en desastres, tenemos primero que entender perfectamente la naturaleza del fenómeno, la naturaleza de sus manifestaciones, qué las vuelve destructivas, y por otro lado, investigar simultáneamente las vulnerabilidades de la sociedad. ¿Por qué la sociedad es particularmente sensible a cierto tipo de temblores o a cierto tipo de erupciones volcánicas o alguna otra manifestación de origen natural? Comprendiendo esos dos factores, podemos enfocar la investigación a reducir la vulnerabilidad.
Y si somos capaces de reducir la vulnerabilidad, entonces estamos haciendo prevención de desastres. Volcanes en la historia del planeta han existido desde hace millones de años. Siempre han existido, es parte integral del sistema terrestre y es una actividad normal que además tiene una multitud de efectos benéficos. Por ejemplo, hay que preguntarse por qué la mayor parte de la población del planeta vive en zonas volcánicas. Y tiene que ver con que el suelo se renueva continuamente y son los suelos más fértiles. Más de la mitad de la población del país vive en la faja volcánica mexicana. Prácticamente el 90% de la población de América Central, de todos los países de América Central, viven del lado del Pacífico, donde está la cadena volcánica. Y eso es válido en todo el mundo. De manera que no es, como lo dice usted, es parte de la evolución del mismo planeta. Sin embargo, no es algo que no podamos, lo que no podamos intervenir. El ser humano ciertamente a lo mejor propicia algunos conflictos con la tierra. O sea, la cuestión del abuso del agua. O sea, hay otros fenómenos donde sí tiene que ver la mano del hombre, del ser humano. Pero en el caso de los volcanes, el ser humano no hace nada para que haya más o que haya menos, pero sí puede hacer algo para ubicarse o para tener cierta prevención. ¿Cuál sería el caso en el caso de los volcanes? Bueno, hay muchos ejemplos de erupciones volcánicas que han sido destructivas y otros ejemplos de erupciones volcánicas que han sido previstas y que se han podido tomar las medidas adecuadas para proteger a la población desde antes de que ocurra la erupción. Y esa es la esencia de la prevención. La esencia de la prevención tiene mucho que ver con el pronóstico. Si es posible pronosticar lo que va a ocurrir, el tipo de actividad que se va a desarrollar, la dimensión de esa actividad y aproximadamente el tiempo en el que va a ocurrir, pues entonces es posible diseñar una serie de medidas que reducen la vulnerabilidad y que en un momento dado pueden evitar un desastre. Por ejemplo, vamos a suponer que un volcán empieza a mostrar algún tipo de señales que no se perciben en forma directa, sino que se requiere una cierta instrumentación de ciertos equipos especiales y que esto permite pronosticar que habrá una erupción en un tiempo determinado. Entonces, con eso se dota a las autoridades de protección civil de los criterios para la toma de decisiones y en un momento determinado pueden decidir hacer una evacuación preventiva. Esto ocurrió, por ejemplo, en el volcán Pinatubo en 1991, que fue una erupción extremadamente grande, una erupción comparable, por ejemplo, a la de Krakatoa. La de Krakatoa fue un desastre. En Java, en el 1883, que fue un desastre que causó decenas de miles de muertos. Sin embargo, la erupción del Pinatubo, de una dimensión similar o incluso un poco más grande, hubo una evacuación preventiva de más de 500,000 de personas antes de la erupción, lo cual evitó que esa erupción se transformara en un desastre. Este programa llega a todo el país, también a través de la red de USA, de manera que esta temática toca a muchas personas, al igual que la cuestión de los sismos, que es en lo que también vamos a hablar el día de hoy. Y si bien alguna vez algún investigador decía que el Valle de México, de lo único de lo que se libraba era de los tsunamis, todos los otros fenómenos se podrían dar, hundimientos, deslaves, sismos, en fin, la cercanía con los volcanes. Hablando del tema de la prevención y hablando de esta diferencia entre fenómeno y desastre, ¿qué nos toca en la parte de sismos? Bueno, en la parte de sismos, desgraciadamente, la sismología no ha llegado al punto en el que se pueda pronosticar la ocurrencia de un sismo. La sismología es una ciencia relativamente joven, poquito más de 100 años de existencia. Entonces, nuestros esfuerzos en este momento se dirigen hacia el monitoreo constante de la sismicidad. Monitoreo que en un momento dado nos puede permitir definir cuáles son las zonas de mayor ocurrencia de sismos, es decir, las zonas que presentan un mayor peligro sísmico. En la actualidad, la información que nos dan este monitoreo sísmico nos puede permitir en un momento dado decir, bueno, desde el punto de vista probabilístico no ha ocurrido un sismo en donde tradicionalmente ocurre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de esperar? Nosotros deberíamos de esperar en un tiempo más o menos largo, que no se puede definir con exactitud, la ocurrencia de un sismo mayor. En ese sentido, la prevención va en ese punto, desde el punto de vista sísmico. Justo estamos viendo en pantalla un mapa
que tiene que ver con riesgos, ¿verdad? Bueno, ese mapa lo que está mostrando es la configuración parcial de la red sísmica del Valle de México. Hay que considerar aquí que siendo el Valle de México la zona más densamente poblada del país, es importante tener ese monitoreo del que estaba hablando. Cualquier sismo, por pequeño que sea, va a ser sentido en algún lugar del Valle de México, justamente por esa densidad de población. Las imágenes que se muestran en este momento son la posición de las estaciones que conforman la red sísmica del Valle de México y que pueden en un momento dado permitirnos saber en dónde está ocurriendo con cierta precisión un sismo, aunque sea de una magnitud muy baja. A mí me gustaría invitar al público que nos está viendo en todo el país para que se comunique con nosotros y también comparta con nosotros lo que ha sido su experiencia, tal vez cerca de un sismo, o tal vez de forma directa le ha tocado vivir un sismo, y qué ha hecho cómo ha reaccionado y qué ocurrió en su entorno familiar, y también en el caso de erupciones, porque aunque no son tan frecuentes como los sismos, sí hay, por ejemplo, de estas nubes de cenizas y que tienen graves consecuencias, incluso para la siembra, para la vida de la Ciudad de México. Recordamos todavía alguna de no hace muchos años. Entonces, comuníquese con nosotros, le repito los números telefónicos en el estudio. Recuerde que estamos en vivo, es el 56 22 87 28, 56 22 87 20 o 56 22 87 18. Recuerde que también estamos en el chat en cienciaunam@hotmail.com, cienciaunam@hotmail.com. Y tal vez cuando hablamos de estos temas, la primera tentación es hablar de lo que no tenemos, de la carencia de recursos para poder hacer mediciones exactas, de la falta de recursos para poder tener las estaciones suficientes. Yo quisiera empezar al revés, lo que sí tenemos y lo que sí se está haciendo, que es una parte fundamental del trabajo del Instituto de Geofísica. En el caso de volcanes, doctor, ¿cuál es la forma en la que sí se está trabajando en la investigación y se está apoyando la cultura de la prevención? Bueno, son varias formas. Desde luego, una de ellas es toda investigación encaminada a comprender el fenómeno volcánico, que incluye los aspectos geológicos, geofísicos, geoquímicos de la actividad volcánica. Con esto quiero decir la naturaleza de las rocas involucradas en la actividad volcánica, la química de los fluidos asociados a las erupciones y desde luego todas las señales de origen geofísico, sean por ejemplo señales sísmicas, sean deformaciones del edificio volcánico o aspectos térmicos o de cualquier otra naturaleza, que en forma conjunta e integrados e interpretados adecuadamente son los que nos dan un diagnóstico del estado del volcán. A esto le sumamos además las señales continuas de lo que llamamos el monitoreo. El monitoreo consiste en esos instrumentos que mencioné hace un momento, esa serie de equipos que se instalan alrededor de los volcanes que se sospecha que pudieran tener una actividad en el futuro y que permiten detectar cambios en su estado interior. Es un poco similar a tener un electrocardiograma o tener un permanente. Es estamos un holter. Exacto. Ese que va registrando continuamente. Estamos tomando el pulso del volcán, de la actividad en su interior, y cuando se detectan cambios en ese pulso, pues algo está pasando en su interior. Uh-huh. Entonces, una parte fundamental de la investigación que se realiza en el Instituto de Geofísica tiene que ver con la interpretación de esas señales. Las señales no son directas, no es algo que nos diga, mira, ya va a ser erupción. No, son cambios sutiles, son cambios que hay que interpretar adecuadamente y que en un momento dado no necesariamente significan que habrá una erupción o que habrá algún otro tipo de actividad. Tienen que ser interpretados con mucho cuidado para evitar también la posibilidad de falsas alarmas, falsas interpretaciones. Sí. Servando, para que nos demos una idea, en el país, ¿cuántos miles de volcanes hay potenciales? Bueno, ahí es hay que precisar un poco lo que entendemos por volcán. Si entendemos por volcán cualquier estructura volcánica que sea formada en cualquier tiempo y del cual exista alguna evidencia, algún cono o algunas rocas, pues hay miles. Hay sobre 3.000 estructuras volcánicas en el país. En todo el territorio. En todo el territorio. Ahora, lo que nos interesa más en este momento, aparte de estos, es aquellos volcanes que tienen el potencial, porque muchos de estos 3.000 ya están extintos.
pero nos interesan los que no están extintos, los que mantienen un potencial de hacer una erupción. De estos puede haber un par de docenas. Y a su vez nos interesan los que tienen una tasa de recurrencia relativamente alta, tan alta que permite determinar que haya habido erupciones en tiempos históricos, o sea, erupciones que hayan afectado a la población en algún momento determinado de la historia del país, aunque sean tiempos prehispánicos. Si los contamos de esa forma, tenemos alrededor de 14 o 15 volcanes que han tenido erupciones en tiempos históricos. Entonces son 3 escalas de tiempo, con lo cual el número de volcanes depende de la escala de tiempo que estemos considerando. Pero los que tendrían el potencial más alto son el par de docenas que mencioné en un momento determinado, y dentro de esa categoría 14. Aún más hay de entre 12 y 14 volcanes, y digo entre 12 y 14 porque depende de la escala de tiempo. Si consideramos, por ejemplo, el tiempo del cual existe un registro escrito en español, por ejemplo, que son alrededor de 500 años, pues ese número puede disminuir un poco. Si consideramos los códices, si consideramos otros factores, pues sí se va a más de 14. De manera que podemos convivir tranquilamente con 3.000 estructuras volcánicas, ¿verdad?, que nos han acompañado en ese territorio, pero sí hay 14, entre 14 y 20 que hay que estar constantemente vigilando. Hay que estar observando y tratando de detectar cualquier síntoma que nos indicaran el potencial o la posibilidad de una reactivación. En el caso de sismos, hablábamos de lo que es la infraestructura con la que sí contamos. En el caso de sismos, ¿cuántas estaciones tenemos para poder monitorear el Valle de México y cuántas serían las ideales? Bueno, actualmente con esfuerzos del Instituto de Geofísica a través de CONACYT y otras instituciones, se ha logrado tener 30 estaciones en todo el Valle de México, 20 de ellas dentro del Distrito Federal y 10 en el Estado de México, de tal manera que se puede cubrir con esa cantidad de estaciones de una manera más o menos buena el territorio del Valle de México. El objetivo de estas estaciones en principio es, además de monitorear la actividad sísmica que ocurre en el Valle de México, también detectar el movimiento del suelo para sismos que provienen de la costa del Pacífico. Es bien conocido que los sismos más destructivos que ocurren en nuestro país provienen no del Valle de México, sino de la costa del Pacífico. En ese sentido, el objetivo de estas estaciones es poder determinar cómo se mueve el suelo, con qué intensidad en distintos puntos del Valle de México. Con los datos arrojados por esas estaciones, que por cierto ahí en pantalla se ven algunas de las estaciones que actualmente están instaladas y que transmiten su señal en tiempo real al Instituto de Geofísica, nosotros podemos detectar cómo se está moviendo el suelo en ese sitio en particular. Y entonces, conociendo cómo se mueve el sitio, podemos hacer una extrapolación y decir cómo se sentiría el movimiento de un sismo mayor que ocurre en la costa del Pacífico en cada uno de los puntos en donde están las estaciones. Desde ese punto de vista, sí es importante tener una densificación mayor de estaciones. Hay que recordar que ciudades como Los Ángeles y Tokio no tienen 30 estaciones, tienen cientos de ellas. Entonces, mientras mayor número de equipos estén instalados, tendremos mayor certidumbre en determinar cómo se va a mover el suelo ante movimientos sísmicos importantes en el país. ¿Cómo se ha constituido esta red sísmica? Porque finalmente es la que usted encabeza. La que tú encabezas, perdón. ¿Cuál ha sido la forma en la que se ha consolidado y cuál sería el paso a dar? O sea, ya se hablaba de cientos que se necesitan en el caso del Valle de México. Bueno, ¿cómo se puede llegar a eso? Bueno, en principio esta red se pensó, se concibió para poder cubrir de una manera homogénea todo el Valle de México. A través de la instalación de los primeros instrumentos y de la detección consecuente de la actividad, nos dimos cuenta cuáles son las mayores zonas, las zonas que tienen una mayor actividad sísmica dentro del Valle de México. Estoy hablando, por supuesto, de actividad originada dentro del Valle de México y que, por lo tanto, puede ser susceptible a producir daños. Nos dimos cuenta que fundamentalmente es la zona oriente de la Ciudad de México
México la que presenta mayor actividad sísmica. Entonces, nuestros esfuerzos ahora estarían encaminados a densificar justamente esas estaciones, esas zonas de la Ciudad de México. Cuando decimos densificar es multiplicar, digamos, multiplicar el número de equipos que se van a instalar, con el objeto de poder determinar con mayor precisión, cuando ocurran sismos pequeños, cuál es el sitio preciso de ocurrencia y poder precisamente con esa información detectar la existencia de posibles fallas activas en esas zonas. ¿Es caro una estación de este tipo? Bueno, estamos hablando que el costo de una estación con toda la infraestructura asociada está oscilando alrededor de unos $20,000 aproximadamente. Digamos, en cuanto al equipo, falta el mantenimiento posterior, el mantenimiento que consiste básicamente en estar haciendo visitas periódicas a los sitios para verificar que se encuentren en funcionamiento. No está por demás decir que de vez en cuando resulta que una estación es vandalizada. Hay que recordar que vivimos en la zona más densamente poblada, entonces hay que estar haciendo visitas periódicas de mantenimiento preventivo o correctivo. Sí, pero cuando hablamos de que en la Ciudad de México o en el Valle de México vive una cuarta o quinta parte de la población, bueno, pues se justifica mucho más esa inversión, que en realidad no parecería tanta, ¿no?, para tener más estaciones. Claro, porque finalmente, como decía hace un momento, cualquier sismo, por pequeño que sea, que se origine dentro de la cuenca del Valle de México, va a ser sentido por algún sector de la población. Y dado que los sismos que ocurren en la cuenca del Valle de México son superficiales, generalmente esos sismos son destructivos localmente hablando. O sea, cuando digo destructivos, lo que quiero decir es que pueden producir grietas en el suelo, cuarteaduras en las construcciones. Tenemos información de que siendo la zona oriente la zona de mayor ocurrencia de sismos, pues coincidentalmente existen ahí el mayor crecimiento de la población urbana. Entonces nos han llamado justamente de zonas habitacionales al oriente de la Ciudad de México, en donde resulta que casas nuevas de repente se ven con grietas que aparecen, y es justamente debido a esa actividad que ocurre en esa zona de la Ciudad de México. ¿Qué les parece, Luis Servando? Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema. Lo invitamos nuevamente a que participe con nosotros. Les doy las vías de contacto, los teléfonos 5622-8728, 5622-8720 o 5622-8718. También nos puede mandar un correo a mirador@cuaed.unam.mx o participar con nosotros en el chat en cienciaunam@hotmail.com. Recuerda que les ofrecimos algunos ejemplares de la revista Como Ves y también del libro 400 dosis de ciencia. Volvemos en un momento.